Hola, bienvenido o bienvenida a mi podcast, canal o blog. Desde donde sea que te esté llegando esta información, espero que estés bien. Mi nombre es Ángel David y hoy quisiera ofrecerte una historia, darte una charla motivacional y quién sabe cuánto más. Esto es progreso, no perfección. Hace un par de días, una colega hizo años y tuvimos una pequeña celebración en el trabajo, lo cual no es muy común. Ese día, entre el ambiente, la música y lo demás, no tuve la oportunidad de estudiar ni de entrenar como era mi costumbre, al menos no en las primeras horas. Aquí abro un paréntesis para decir que soy bailarín y mi trabajo consiste en mover el cuerpo, por lo que cuando digo entrenar, realmente me refiero más a mi trabajo que a levantar pesas. Pero por favor, no lo tomen por el lado malo. La fiesta era divertida y yo no me senté en un rincón con la intención de aguar el ánimo, ni muchísimo menos. Me pareció una idea genial y la verdad les seguí el ritmo de muy buena gana. Sin entrar en muchos detalles, cantamos el feliz cumpleaños, compramos comida y pasamos un muy buen rato. La cosa es que al terminar la fiesta quedamos 2 personas en el salón. Decidimos que haríamos alguna cosa, algo así como estirarnos, sudar un poco, para que no nos pareciese un día perdido, y luego de esto nos iríamos a casa. Efectivamente, así lo hicimos. Solo que en mi mente la idea de que después del trabajo tendría que ir al gimnasio se había esfumado completamente. Desde que cantamos el primer cumpleaños feliz, mi mente pasó a un estado de tal relajación que podríamos decir que perdí el foco. Y el hecho de que yo estoy acostumbrado a una cierta rutina en el día, la verdad no me ayudó en nada. En fin, salimos y cuando doy el primer paso en dirección a mi casa, recuerdo que en realidad a donde me dirijo no es allá. Como podrán imaginar, no me sentía con ganas de ver una pesa ese día, aún más por ser el día en que me tocaba piernas. Entonces, recordé un reel que vi ese mismo día en Instagram de un motivador slash storyteller mexicano, Diego Dreyfus se llama, y lo que en él decía me venía como anillo al dedo. Era algo así como, si no tienes ganas de ir al gimnasio, hazlo con hueva y de a poquito. Esto, para quien no lo sepa, básicamente quiere decir que comiences aún sin ganas para que te des la oportunidad de ir cogiéndole el ritmo. Giré y me encaminé al gimnasio. Andaba como si estuviera arrastrando un peso muerto. Pensaba, durante el trayecto, en lo miserable que sería dentro de algunos momentos cuando comenzara a hacer squat y a correr y la prensa. Estuve a punto de desistir. Después de todo, un día no iba a cambiar nada. Además, es día de piernas, puedo permitirme faltar un día de piernas. Me paré y miré hacia atrás. Dentro de mi mente se repetían las palabras como si fueran un mantra. Con hueva y de a poquito. Con hueva y de a poquito. Sacudí la cabeza y apreté el paso. Antes de darme cuenta ya había llegado, y luego de un tiempo me encontré a mí mismo sudando en la bicicleta. Había llegado allí después de 3 o 4 ejercicios de calentamiento que se sintieron como una tortura autoinfligida, y contrario a lo que podrían pensar, la hueva y el poquito de Dreyfus que me habían llevado hasta ahí no hicieron que me sintiera menos miserable. Lejos de eso, me vi acumulando frustración por momentos. No importaba si me inclinaba hacia el manubrio o si me sentaba recto en el sillín. Cada vez que pedaleaba, se sentía como si estuviera subiendo una colina mientras cargaba un gran peso. Quería agitar mi puño en el aire y maldecir al idiota que me convenció de ir al gimnasio ese día. Mientras lidiaba con esto, el entrenador pasa por mi lado y burlonamente me pregunta si ya había terminado la sesión, puesto que yo generalmente termino el día de piernas con bicicleta y no habían pasado ni 20 minutos desde mi llegada.
Abrí la boca con la intención de gritarle, de decirle que sí, que era suficiente para mí, que me parecía que había perdido el día entero y que obviamente no tenía ningunas ganas de aguantar sus chistecitos o la energía positiva que desbordaba y me estaba tirando encima. Antes de poder articular una sola palabra, me percaté de mi propia figura que me devolvía la mirada de un espejo enfrente de mí. Estaba sudado. No, más bien empapado. Se veía cansado de todo y de todos, y claramente se notaba que estaba teniendo un mal momento. De pronto me golpeó. Tuve una especie de epifanía o algo así. Caí en cuenta que el problema no era la frase que me había estado repitiendo como disco rayado, ni las pocas ganas que tenía de estar allí en ese momento, ni siquiera el entrenador, que a su forma me estaba dando ánimos. No. El problema radicaba en la forma en la que había estado abordando toda la situación desde el comienzo. Ese día había pensado que ir al gimnasio era como una especie de obligación impuesta por alguien más. ¿Y cómo se atrevía esta persona imaginaria a manipular mi tiempo o el cómo me sentía? Yo podía faltar al gimnasio si quería, y nada ni nadie conseguiría convencerme de lo contrario. Hay un dicho de los angloparlantes que traducido dice más o menos así: cuando luchas por tus defectos, consigues quedarte con ellos. Y yo estaba batallando desesperadamente por mantenerlos conmigo. En realidad, se podría decir que todo esto era un problema de perspectiva. Delante de mí se habían abierto dos caminos. Uno era el del miserable quejica, que estaba echando a perder mi hora de gimnasio por no estar concentrado en lo que estaba haciendo, al punto que no estaba siendo capaz de trabajar mis músculos en condiciones, que además mantenía mi mente fija en la supuesta estafa que estaba resultando ser la tal frase y me permitía culpar los acontecimientos del día por no estar corriendo como yo lo había planeado. Por otro lado, estaba el camino del panorama sin filtros, que me permitía ver la situación con la claridad suficiente alejándome del sentimentalismo, y me hizo dar cuenta que si lo pensaba con cabeza fría, en realidad no tenía opción. Cuando comencé el gimnasio, me prometí a mí mismo que no faltaría sin importar lo que pasara, por lo que simplemente no tenía el derecho a hacerlo. Entonces, como no existía tal opción, lo mejor era cambiar a una actitud más positiva. Como podrán imaginar, la ruta que yo había estado tomando activamente antes de llegar a este punto me había frustrado tanto que ya iba en camino a ser realmente un día perdido, y no por circunstancias externas, sino porque me estaba dejando llevar por mis propias actitudes nefastas. Esto me dejó pensando en la cantidad de oportunidades que perdemos por nuestra falta de carácter, poca visión y suposiciones en escenarios en los que un simple cambio de actitud haría la diferencia. Me di cuenta que hacerme la vida imposible fue una decisión que vino de mí mismo, de mi propia falta de visión, al no ser capaz de reconocer que me encontraba en una situación que si continuaba así me llevaría no solo a desaprovechar lo poco que me quedaba, sino que además abriría una puerta a la autocomplacencia. Desde el inicio, debía haberlo afrontado todo desde una perspectiva diferente. Lo que me parecía una afrenta por parte del mundo, en realidad era una oportunidad de crecimiento, y torturarme buscando una felicidad en una situación que no lo requería no era necesario. La frase de Dreyfus tampoco era un mantra milagroso destinado a empujarme durante todo el camino, ni mucho menos. Ya me había llevado hasta allí y era suficiente. Si quería más, entonces tenía que provenir de mí, de mi disciplina y mi consistencia. No hacía falta ni que tuviera ganas. Lo que se requería era aparecer, concentrarse, trabajar y ser constante. Si le llegaba a coger el ritmo más adelante, genial. Si no, pues ya estaba allí, había que trabajar.
Inhalé profundamente, miré al entrenador por el rabillo del ojo y entre risas le dije, no, aún no he terminado.